en estos 30 años, ¿no? Como ustedes saben, el libro de Derecho de Obligaciones del Código Civil se basa en el anteproyecto que elaboró el doctor Felipe Osterlin Parodi y que data de 1981, lo culminó en el año 81. Es un anteproyecto a mi juicio, de muy buena factura, de muy buena calidad. Lo que creo yo se traduce en las modificaciones que ha tenido a lo largo de estos años, porque solamente la legislación posterior ha intervenido, por ejemplo, el capítulo relativo a pago por consignación, que se modificó por las normas del Código Procesal Civil de 1993. Sin embargo, los pocos artículos de pago por consignación, si uno los compara en su factura con las normas del Código original, no tengo ninguna duda de que son normas mucho mejores las del Código original, las del texto original. Lo que nos lleva a reflexión muchas veces en el sentido de que hay que cuidar cuando se modifican las normas del Código para hacerlo con la debida inteligencia. Estas normas de pago indebido son tan malas que tienen, perdón, de pago por consignación son tan malas que tienen incluso algunos preceptos que contienen una serie de absurdos jurídicos, ¿no? Yo lo he llamado así como dignas de un museo de rarezas, ¿no? Que ni siquiera se pueden aplicar en la práctica. Bueno, y hay otra norma que se modificó en estos 30 años, que es el artículo 1236, sobre las obligaciones de valor. Ese artículo 1236 es una norma que tiene una peculiaridad. Se modificó 2 veces, pero la segunda modificación que tuvo fue para volver al texto original. O sea, el texto que rige es el texto original del Código Civil en esta materia. De tal manera que si uno hiciese cálculos de los 218 artículos del libro de Derecho de Obligaciones, está modificado solamente el 2.29%, lo que es todo un récord si uno lo compara con los otros libros del Código Civil que contienen una serie de normas que han sido modificadas o derogadas. No cabe duda que el derecho de obligaciones es uno de los temas, no diría más inmutables, pero sí que genera mayor solidez o que tiene mayor solidez o estabilidad dentro del derecho, ¿no? Felizmente es un tema, ¿no? En el que no se meten los políticos, ¿no? El tema de derecho de personas, derecho de familia, es un tema además sobre el cual todo el mundo opina. Felizmente las obligaciones es un tema un poco extraño al comentario de la mayoría de la gente. Y eso está bien, ¿no? Porque en el Perú, mientras menos se hable de algo es mejor. Porque ya cuando se habla mucho de un tema es porque precisamente mucha gente quiere meter mano, y dice el dicho que muchas manos en un plato hacen un garabato. Yo recuerdo, como si fuera ayer, el inicio de vigencia del Código Civil, porque precisamente se dio en el semestre académico en el que empezaban mis estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y el Código el Código era promulgado el 24 de julio, nosotros empezábamos clases en agosto, y entraba en vigencia el 14 de noviembre, de tal manera que en los primeros siglos era prácticamente un comparar permanente de los textos del Código Civil del 84 con los del Código Civil de 1936, que estaba a punto de dejar de tener vigencia. ¿Qué cosas se ha discutido en materia de obligaciones durante estos 30 años? Felizmente poco. O sea, nada, vamos a decir. Que han habido propuestas de modificar normas, sí, las ha habido, pero propuestas sin ningún sustento, digamos, sustantivo, ¿no? Fundamental. ¿A qué me refiero? Yo no soy de quienes creen que los códigos tienen que modificarse por una mejor redacción de una norma, ¿no? Si por eso fuera, todos los días cambiaríamos de código, ¿no? Hay una vieja frase de Fernando Traseñí que yo he hecho mía en muchas ocasiones, y que dice: cambiar los códigos a cada rato no es imaginación creadora, sino pereza interpretativa. Porque mucho más fácil es proponer la modificación de un artículo del Código Civil o de una norma cualquiera que investigar sobre esos temas. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? En Derecho de Obligaciones se sugirió algunas veces modificar la expresión obligación de dar
por obligación con prestación de dar. Ya se imaginan cuántos artículos habría que modificar. Obligación de hacer por obligación con prestación de hacer. Y obligación de no hacer por obligación con prestación de no hacer. Si bien el término correcto es este, o sea, obligación con prestación de, todos sabemos que cuando nos referimos a las obligaciones de hacer, estamos hablando de las obligaciones con prestaciones de hacer, etc. De modo tal que modificar decenas de normas por esta razón es un tema en el cual, sinceramente, yo no entro a discutir. Porque ya, si entramos a discutir a modificaciones de esta naturaleza, entonces sencillamente todo artículo de todo código civil de cualquier país del mundo se tendría que modificar no parcialmente, sino integralmente. Es decir, en todas las normas del Código Civil, porque toda norma tendrá alguna imperfección. O aunque no lo tuviere, siempre se podrá ensayar una redacción mejor del artículo. ¿Qué cosas se ha discutido? A ver, recuerdo, por ejemplo, que uno de los primeros temas que motivó polémica en el derecho peruano en el año 85 fue el relativo a si cabía la mora en las obligaciones de no hacer. Recuerdo vivamente los debates que había, y también los hubo por escrito, entre el doctor Felipe Osterling y el doctor Carlos Cárdenas Quirós sobre este tema, un tema muy interesante, ¿no? El Código Civil no veta la posibilidad de que haya mora en obligaciones de no hacer, sino el tema podría deducirse de alguna norma o podría inferirse de alguna norma. Sin embargo, claro que la mora cabe en algunas obligaciones de no hacer y que no cabrá en otras, ¿no? Por lo tanto, ese tema, que fue un tema muy discutido a principios de los años 80, es un tema absolutamente zanjado sobre el cual ya nadie habla. ¿Qué otro tema motivó intentos de propuesta de modificación legislativa? Por ejemplo, todos saben que el Código Civil no regula las obligaciones conjuntivas. Apenas el Código Civil se promulgó y entró en vigencia, bastante se discutió en torno a por qué el Código no había regulado las obligaciones conjuntivas, que debió complementarse el tema de las alternativas y las facultativas regulando las conjuntivas, que el Código estaba cojo. Sí, fue incluso una tesis de un amigo fue sobre la materia y artículos también hubo sobre el tema. Pero en realidad ya no los hay. ¿Y por qué no los hay? Porque creo que han pasado 30 años, ni siquiera no los hay desde ayer, no los hay desde hace mucho tiempo. Porque en estos 30 años quedó claro, hace muchísimo tiempo, que era inútil regular las obligaciones conjuntivas. Porque todos los problemas, sobre todo los problemas que se susciten en torno a las obligaciones conjuntivas, se pueden resolver de manera muy sencilla con la aplicación del resto de normas del propio libro de obligaciones o criterios de derecho común, de manera tal que no había necesidad, como no la hay, de regular este tipo de obligaciones. Luego, digamos, se discutió también en los 80 si el Código había hecho bien en establecer como regla en materia de obligaciones dinerarias el nominalismo. Es decir, que si yo te doy 1.000 soles y te los tengo que entregar de aquí a un tiempo, pues te tendré que entregar esos 1.000 soles. Por más de que esa moneda la moneda, ¿no es cierto?, se hubiese depreciado. Es decir, señor, usted se obliga a traer 1.000 soles, pero en 3 años que era el plazo de cumplimiento de la obligación, esos 1.000 soles ahora valen menos. Entonces habría que reajustarlo. Bueno, la regla del Código del 84 es la misma regla que la del Código del 36. O sea, que no hay variación en la cantidad de unidades monetarias a pagar. Ese tema fue discutido arduamente en los años 80, principios de los 90, cuando había una gran inestabilidad en la economía peruana y la inflación y la devaluación de la moneda, o de las monedas que tuvo el Perú, el sol de oro, el INDI, ¿no?, que luego fue sustituido por la moneda en vigencia, que es el nuevo sol, ameritaba ver si era conveniente reajustar las obligaciones y no mantener el principio nominalista. O sea, ese reajuste implicaría establecer el valorismo como regla y no el nominalismo. Más allá de si fue justo o no mantenerlo, aún en los años difíciles, y no establecer criterios de reajuste,
Este es un tema que ya no importa, porque en momentos de estabilidad legislativa, ¿qué interesa si tu regla es el nominalismo o el valorismo? O sea, si la inflación anual es de 3%, de 2 punto algo, y de 2.000 soles, sí, claro, al año esos 1.000 soles valdrá un 20 soles menos. O sea, digamos, ¿qué tanta importancia tiene como para poner el tema en debate? Eso hizo que cuando la economía peruana se estabilizó en los primeros años de la década del 90 del siglo pasado, el tema prácticamente fue dejado de discusión. Entonces, esa es una materia sobre la cual también se habló en estos 30 años, pero ya no hay necesidad de volver sobre ella. También se discutió o se ha conversado a lo largo de estos años en torno al tema de la mora. El Código Civil establece como regla la mora por intimación y como excepción los casos de mora automática. Incluso se llegó a proponer en algún proyecto de reforma del Código Civil que se estableciera como regla la mora automática y como excepción la mora por intimación o requerimiento. Yo me opuse a esa idea, digamos, porque la consideraba innecesaria en la medida que la regla había venido funcionando muy bien y los casos de excepción debidamente pactados o aplicados por la naturaleza de las cosas también habían venido funcionando adecuadamente. Creo además que en la oportunidad en que se propuso esa modificación, ¿no? Se incurrió un grave error, ¿no? Porque se modificaba la regla para establecer la mora automática como regla, pero no se cambiaba la regla del lugar de pago. Entonces seguía como regla del lugar de pago el domicilio del deudor. Entonces yo escribí un artículo sobre eso y luego cuando ya se dieron cuenta también propusieron el cambio de esa regla. Pero ya pues tarde PH, ¿no? Es decir, lamentablemente el esquema fue mal concebido en esa idea de modificación. Además, creo que a nadie hace daño la regla en vigencia. No cabe duda que es un tema discutible, ¿no? Felipe Osterling decía que en torno a ese tema, en las conferencias que daba, cuando le preguntaban sobre esta materia, que a él le daba lo mismo, ¿no? Sí, ese es un tema sobre el cual teníamos alguna discrepancia, pero a mí me parece que la regla del código debe mantenerse. Es decir, en lo personal sí creo que la regla está bien concebida y debe seguir siendo esta la mora por intimación o requerimiento. Otro de los temas que ha sido discutido y que ha merecido también algunos artículos, algunas veces muy ligeros, es el tema de la cláusula penal, ¿no es cierto? Y la posibilidad de reducir la cláusula penal. A ver, el artículo 1346 establece que si se ha pactado una cláusula penal, el juez podría, a solicitud del deudor, reducirla cuando sea manifiestamente excesiva o la prestación hubiese sido parcial o defectuosamente cumplida. ¿No? El tema muchas veces se ha visto con un simplismo muy grande. Y el simplismo con el que se ha visto el tema va en algo así como blanco-negro. ¿Cómo puede ser posible que el Código Civil permita la modificación de la cláusula penal? Esto implica que lo pactado, ¿no es cierto?, digamos, no se va a respetar, etc. A ver, el tema es que en la realidad la riqueza de los casos implica, ¿no es cierto?, que si bien uno pueda criticar las situaciones que puedan ocurrir en torno a modificaciones judiciales del monto de la cláusula penal, hay casos en los que es verdaderamente injusto que se quiera cobrar la integridad de la penalidad pactada. Y voy a ponerles un ejemplo. Si el Colegio Belén hubiese contratado un pintor para pintar este salón y hubiese convenido con el pintor una penalidad de 10.000 soles, si no se pintaba el auditorio, el salón, yo entiendo que si el pintor no pintó el auditorio, el colegio quiera cobrarle los 10.000 soles. Y ahí, digamos, podría sonar discutible que el pintor vaya a los tribunales y diga, señor juez, reduzca la penalidad porque es muy alta. Alguien podría decir, oye, pero pactaste 10.000. Convengo que ese es un tema debatible. Claro, porque uno dice, bueno,
pactaron 10.000 de penalidad, tampoco pactaron 1 millón. El problema es si hubieran pactado 1 millón de soles de penalidad. Si hubieran pactado 1 millón de soles de penalidad, tengan la seguridad que todos diríamos, bueno, pero es una penalidad excesiva, ¿no? También que el señor pintor no haya pintado el salón, pero no es mucho 1 millón de soles. Como que es mucho, ¿no? Entonces, allí el solicitar la reducción puede sonar como algo justo. ¿Por qué? Porque el monto de la penalidad era abrumadoramente alto. Claro, se puede decir, pero ambas partes lo celebraron de mutuo acuerdo. Es verdad, fue un contrato paritario de repente, una negociación previa. Pero a lo mejor no se trató de un contrato paritario, sino de un contrato por adhesión o un contrato celebrado con arreglo a cláusulas generales de contratación, en los cuales uno no podía mover ni una coma. Y si ahí estaba la penalidad del 1 millón de soles, de acuerdo a la naturaleza del contrato que celebré, sería lógico poder recurrir a los tribunales para solicitar esa reducción de la penalidad. Pero, ¿qué pasa si el pintor sí pintó gran parte del auditorio? Vamos a suponer que el pintor pintó prácticamente techo, paredes laterales, de fondo, y lo único que se olvidó de pintar ese pintor fue esa pequeña parte de la pared, supongo, no sé si es una columna, pero esa pequeña parte de la pared que queda entre puerta y puerta. ¿No? Esos son 2 puertas. Se verá quedar por favor. Viene el día de la entrega, el representante del colegio que va a recibir la obra pintada y dice, usted no ha pintado, no terminó de pintar el auditorio. ¿Cuánto se pactó de penalidad? 10.000 soles. Usted tiene que pagar 10.000 soles al colegio. ¿Y por qué tengo que pagar 10.000 soles al colegio? Porque usted no ha pintado a lo pactado. Es útil al acreedor. Tan le es útil al acreedor que ese acreedor protestaría si yo en este momento, luego de que le estoy entregando el auditorio pintado y me quiere cobrar los 10.000, le dijera, bueno, entonces me quiere cobrar los 10.000. Entonces los voy a llenar de chapitas. Voy a poner mi nombre en todas las paredes. No, ¿cómo lo va? Entonces te sirve. Te sirve lo que he pintado. Entonces, si te sirve lo que he pintado, ¿por qué me va? Bueno, esto a título de ejemplo, ¿no? En realidad, fíjense ustedes, tal vez he mencionado los temas que han sido más discutidos a lo largo de estos años en materia de derecho a obligaciones, que no necesariamente son los temas más importantes del derecho a obligaciones. Si uno hace un estudio minucioso de todos los artículos del Código, no cabe duda que podría encontrarse algunos defectos en ellos, pero el tema, yo lo digo de esta manera, los artículos del Código no son reinas de belleza concursando para ver quién es Miss Universo. O sea, no son artículos que están buscando la corona de cuál es más perfecto, ¿correcto? Porque no es así. Los artículos del Código se miden por su utilidad. ¿Sirven o no sirven? ¿Entorpecen el funcionamiento del derecho o no? ¿Generan, digamos, distorsiones en el funcionamiento de la administración de justicia? ¿Entorpecen la administración de justicia? ¿Son ininteligibles? ¿O a pesar de tener redacciones medio confusas, todo el mundo entiende a qué se refiere? Bueno, un profesor argentino fallecido hace muchos años, Luis María Ollero, decía que a veces las normas, cuando se trata de una norma, ¿cómo les puedo decir? Cuando se trata de una norma que tiene una redacción defectuosa, pero todo el mundo entiende su verdadero sentido, es mejor dejarla tal como está y no modificarla para perfeccionar su texto, porque la norma modificada podría empezar a generar interpretaciones equivocadas. Y eso es una cuestión elemental, ¿no? Generalmente cuando tenemos cifras redondas, esta es una cosa muy instintiva en el Perú, yo lo he visto cuántas veces. Por ejemplo, cuando uno le comenta a algunos abogados que no son especialistas en civil, le dice, oye, el código está cumpliendo 30 años, sí, ¿no? Y habrá que modificarlo, ¿no? O sea, no tienes idea de lo que te estamos hablando.
¿no? Pero ¿qué es instintivo? Instintivo a los 5, instintivo a los 10, a los 15, a los 20, a los 25 y a los 30. Entonces la pregunta, yo siempre la hago, oye, si yo te cuento que alguien cumple 30, tu primera pregunta va a ser, bueno, ¿y de qué hay que operarlo? No, si su hermano cumple 30, ya que bien, cumple 30, ¿no? Está viviendo con 30 años. Y seguro si te digo que tiene 50, te dirás, no, está viviendo, tiene 50 años. Lo primero que le dices es, bueno, ¿y de qué lo vamos a operar? ¿O qué le vamos a montar? Oye, si no, te estoy hablando de cumpleaños nomás. Entonces existe la absoluta distorsión, es una cosa ya enfermiza en el Perú, y reiterada y masiva, que porque una ley cumple tantos años, entonces hay que modificarla, o necesariamente hay que evaluarla. Entonces, ese tipo de distorsiones, yo siempre los he visto como signo, siempre las he visto como signo de inmadurez, ¿no? Si fuera por algunos profesores de Derecho, y no lo digo por decir una cifra, si fuera por algunos profesores de Derecho, el Código hubiese tenido una modificación integral a los 5 años. ¿Y cuál era la razón? La razón era que, y era alguno de los autores del Código, dentro de los cuales obviamente no es el doctor Vidal, aquí presente, algunos de los autores del Código decían, no, como hemos descubierto en estos 5 años algunos defectos en la redacción de los artículos del Código, bueno, se hay que sacar una ley de enmiendas. ¿Por qué? ¿Acaso es el dueño del código? Si uno es coautor de un código, es solo eso, coautor. Pero uno no es propietario de las leyes en cuya redacción interviene. De tal manera que las leyes ya le pertenecen al país en donde rigen. Y, bueno, finalmente hay que ver cualquier tema de opinión en relación a las normas del Código Civil con un alto criterio de desprendimiento y respeto por los demás. Si a mí se me ocurre que una teoría objetiva no es la ideal, sino la ideal es la teoría objetiva, si está la objetiva, yo digo no, la ideal es la subjetiva, entonces yo digo, no, hay que modificar este artículo para que pase a regular la subjetiva. Ya, entonces la primera pregunta que uno tendría que hacer es, bueno, ¿y eso que estás proponiendo, cuántas personas creen en ello? ¿Tú? ¿Tu mamá? ¿Alguien más? Sí, 2 profesores más. Ah, ya. O sea, nadie. ¿No es cierto? Nadie. El día que yo vea en las calles manifestaciones de los colegios de abogados, de los alumnos de Derecho con pancartas cerrando el Paseo de la República, bloqueando la Panamericana, diciendo un nuevo código, hay que modificar todo el código, ese día, o sectores de la población, ¿no es cierto? Ese día creeré que es necesaria una modificación integral del código. Los otros días, simplemente creeré lo que siempre he creído, que cada vez que se habla de modificar integralmente el código, esas propuestas son fruto de las tentaciones académicas de los profesores de Derecho. ¿Qué más haría cualquier profesor de Derecho que aparezca en el peruano y diga, no, se nombra una comisión conformada solo por ti para hacer un nuevo Código Civil? ¡Caramba! No duermo, ¿no es cierto? Sí, pues, pero esa no es la historia no es satisfacer egos personales. La historia implica, o sea, la idea en esta materia, implica saber realmente si las normas son útiles o no a la sociedad y no precisamente si recogen o no las doctrinas más queridas por nosotros. Si queremos escribir sobre derecho, no escribamos las modificaciones de las normas, estudiémoslas y difundamos los reales alcances de los preceptos de derecho civil, de la